Vale, buen día. Vamos hoy a hacer otra videoclase. Espero que tú tengas también tu cuaderno, tengas un lapicero y si hagamos las anotaciones correspondientes. Vamos a hablar del tema de la división algebraica. La división algebraica, primeramente tenemos que ver cómo la representamos, y esta es una forma de representación: A sobre B, una línea y luego la letra B como una fracción. También puedo yo representar A, dos puntos B que me están indicando división, y A entre un punto, una línea y otro punto que significa entre, es también B, que es una forma también de identificar a la división. La forma más común que nosotros hemos visto para encontrar o revisar la división es cuando nosotros ponemos esta representación acá, A entre B, ¿sí? Donde dice que A se conoce con el nombre de dividendo, B se conoce con el nombre de divisor, C el resultado de nuestra división, que la conocemos nosotros como cociente, y R un residuo, que es si sobra o nos da cero, ¿no? Entonces dice que esta es la forma en que nosotros representamos a la división, y es bien importante que nosotros la conozcamos, porque a partir de acá nosotros haremos todo nuestro proceso de la división. Otra cosa bien importante en la división es la ley de los signos, donde dice que nosotros más entre más me va a dar un resultado positivo, más entre menos me va a dar un resultado negativo, menos entre más me va a dar un resultado negativo, y menos entre menos me va a dar un resultado positivo. Entonces, esta es bien interesante, la ley de los signos, que nosotros la debemos de tener bien clara para poder hacer nuestras operaciones. Bueno, otra cosa bien importante también en la división es la ley de los exponentes. Fíjate bien que voy a empezar con una ley de los exponentes. Fíjate que estoy colocando un 1 entre a la n. Fíjate bien que si yo quiero este denominador, que es a la n, la quiero colocar solamente en un numerador o en un solo número, yo lo puedo expresar usando la ley de los exponentes. Este valor lo puedo pasar a el numerador con un exponente negativo, ¿no? Entonces esa es una ley bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra de las leyes de los exponentes es a la m entre a la n. ¿Qué quiere decir acá? Que yo tengo en el numerador y en el denominador la misma base. Entonces acá, ¿qué es lo que hago cuando tengo la misma base? Pero acá encuentro que el denominador, su exponente es mayor que el exponente del denominador. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo le puedo restar el exponente del numerador, la misma base va a ser la misma, pero solamente resto la base del numerador, le resto el exponente de la base del denominador. La otra opción es cuando nosotros tenemos la misma base que estamos dividiendo. Si tú observas, estamos viendo que tienen exponentes distintos, pero ahora encuentro que en el denominador mi exponente es mayor. La única cosa es lo mismo que cambia arriba, pero en el exponente mayor, que acá estoy diciendo que es n, ahora mi base va a quedar en el denominador, pero ahora yo le resto el exponente de la base del numerador y yo encuentro esta operación para poder encontrar mi resultado. Entonces, estas leyes son interesantes. Y otra cosa bien importante también, cuando yo tengo un denominador, una división A entre B, pero todo está elevado a un exponente, ¿qué dice la ley? Que a cada una de las bases que yo tengo, tanto al numerador como al denominador, le puedo colocar, ¿qué cosa? El mismo exponente. Entonces, todo esto es para que tú te des cuenta que en esto vamos a trabajar. Esto pueden pasar de acá para acá o de acá para allá. Es un juego de estar viendo las leyes. Esto te lo acabo de compartir en el grupo también, la ley de los exponentes, para que tú tengas un cuadro y también hagas tu formulario. Entonces, estas son las leyes de los exponentes que vamos a ocuparla muy claramente en la división. Bueno, nosotros decimos división algebraica porque nosotros vamos a hacer operaciones con expresiones algebraicas con diferentes cantidades de términos. Entonces voy a empezar con la primera,
que dice monomio entre monomio. ¿Sí? Bueno, esta es bien sencilla porque pues al final de cuentas cada uno de nuestros resultados nos va a ayudar a resolver. Dice que nosotros, tengo un ejercicio que voy a hacer, un monomio es aquel que nomás tiene un término, no tiene, ¿qué cosa? Ni un signo más ni un signo menos, es solo un término algebraico. Entonces voy a poner este ejercicio que dice 7x a la 5, y a la cuarta, z al cuadrado, entre 28 x y cuadrado. ¿Sale? Entonces fíjate bien qué cosa es lo que voy a hacer. Esto es una operación. Primeramente me voy a ir con las literales, voy a pasar completamente el valor numérico. Ahorita te voy a decir, al rato al término te voy a decir por qué lo dejo. ¿Sí? Y fíjate bien, la x y la x tanto están en el numerador como en el denominador. Son bases iguales. ¿Qué dice la ley de los exponentes? Cuando en el numerador es mayor su exponente, voy a restarle el exponente del denominador. Pongo la misma base y pongo 5 menos, ¿qué exponente tengo acá? Aunque no lo tenga la x, yo sé que es exponente 1. Entonces, menos 1. Y, acá está y también en el numerador y en el denominador. Son las mismas bases. Entonces, la ley de los exponentes me dice si hay bases iguales dividiendo y el exponente mayor está en el numerador, voy a restar el exponente del numerador, le quito el exponente de la base del denominador. Entonces pongo 4 menos 2. Z no tiene con quién hacer la operación, entonces ¿qué cosa pasa? Nada, la dejo igual. Entonces dice z al cuadrado, no le hago nada. ¿Vale? Acá es 28. Fíjate bien, ahora me voy a ir con los valores numéricos. El 7 entre 28 pues no nos va a dar exacto, pero yo puedo simplificar. Tú te puedes dar cuenta que el 7 tiene séptima, la séptima del 7 es 1 y también tiene séptima el 28, que es 4. Cuando nosotros simplificamos tenemos que darnos cuenta que tanto en el numerador como en el denominador se puede dividir entre el mismo número para que nosotros podamos obtener esa simplificación. Entonces hago, tiene séptima de 7, 1. Séptima de 28, 4. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues solamente pongo las variables, fíjate, ahorita lo coloqué así, lo voy a poner entre paréntesis para que no tengas tú ningún problema. 5 menos 1 me va a dar 4. 4 menos 2 me va a dar 2. Y la z no pasa nada. ¿Por qué lo pongo en el paréntesis? Porque ahí estoy multiplicando y tengo una fracción. Y fíjate bien, dice, cuando yo tengo multiplicación de fracciones, ¿qué digo? Numerador por numerador, denominador por denominador. Tú te darás cuenta también, pero este no tiene un denominador. Claro que sí. Un número entero nosotros lo podemos, ¿qué cosa? Convertir como una fracción dividiéndola entre la unidad. Acá no se la voy a poner, pero acá está dividido entre 1. Entonces, 1 por x cuarta y cuadrada z cuadrada, pues me va a dar x cuarta y cuadrada z cuadrada entre 4. ¿Sí? Si tú te das cuenta, acá tengo mi primera expresión que dice que voy a dividir monomio entre monomio. Esperemos que me miras en el próximo video porque vamos a hablar de otras divisiones algebraicas.